CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 748, La prosperidad bajo el control de Dios. Para iniciar escuchemos 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Doctor, pues es un gusto darle seguimiento a esta serie muy interesante de un tema tan actual como es la prosperidad, tan controversial también. Y queremos agradecer a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestros diferentes medios, el correo electrónico visión2020internacional@msn.com, el Facebook, donde nos pueden buscar como programa Visión 2020, aclaro que 2020 con número, es como si escribieran 2020, y también a través de nuestro blog, que es programavisión2020.blogspot.mx, donde pueden tener acceso a escuchar los programas, a leer artículos que ahí publicamos. Ahí se publica, por ejemplo, el Maná de lunes. Correcto. Que es un artículo precioso que vale la pena leer e inclusive compartir en el área laboral. Y también queremos agradecer, doctor, al Ministerio Esperanza para el Corazón, que pues amablemente ha colaborado con nosotros desde hace mucho tiempo. Y agradecemos a Jung Hunt, y también le damos gracias a Dios por el talento y los dones que puso en esta preciosa mujer que escribe y vierte gran conocimiento bíblico en cada uno de sus artículos, y los utilizamos como pauta para nuestros programas. Doctor, pues continuando con el tema, la prosperidad bajo el control de Dios. Fíjate que es muy importante este tema porque desgraciadamente la iglesia ha tenido que enfrentar perversiones, malas interpretaciones o interpretaciones a nuestra conveniencia sobre la prosperidad. Entonces lo que queremos ver en este programa es cómo es esa autoridad, pero bajo el control de Dios, no bajo mi propia interpretación o lo que yo creo o siento o porque yo clamo o porque yo digo o porque yo invoco, yo voy a recibir lo que quiero. Claro. Entonces creo que ese es un punto muy, muy importante en este programa. No es un problema menor. Los mismos apóstoles llegaron a identificar en su tiempo a quienes estaban ya pervirtiendo el evangelio y se refirieron a ellos como traicioneros y como falsos maestros, por ejemplo. Así es. Advirtieron a los primeros cristianos que se mantuvieran lejos de ellos y que incluso los expulsaran de sus congregaciones. Estamos hablando entonces de algo verdaderamente serio. Fíjate, Gálatas 1, versículos 6 y 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora él mismo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí, por algo Pablo dijo estas palabras. Sí, y si estamos viendo que en la propia Biblia ya hay advertencias de esta
categoría, de este calibre, pues no podemos esperar menos el día de hoy. Fíjate, la teología de la prosperidad insiste que los creyentes tienen derecho a presentar sus exigencias a Dios porque son herederos del Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra? La Biblia presenta al creyente como heredero delante de Dios para recibir las bendiciones espirituales que se le conceden gracias a su nueva identidad en Cristo. Sin embargo, el creyente también participa en el sufrimiento, rechazo y carencias que Cristo mismo experimentó. Fíjate, en Romanos 8:17 nos lo dice muy claro. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y mira lo que dice la siguiente frase: si es que padecemos juntamente con Él. O sea, no estamos exentos del padecimiento, para que juntamente con Él seamos glorificados. De hecho, aquí más que verlo como una alternativa, lo pone como una cláusula. Dice, y si hijos, también herederos. Correcto. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, ahí está el sí condicional, si es que padecemos juntamente con Él. Acá lo importante es que destacamos que sí hay una herencia, pero que también eso no nos exenta de las tribulaciones de la vida. ¿Tú crees, Edgar, que pudiéramos nosotros manipular las leyes espirituales para que gobiernan el universo para nuestro bienestar? Es una pregunta que la teología de la prosperidad dicen que sí se puede. Una de las expresiones favoritas de los seguidores de la teología de la prosperidad es la declaración positiva. Esa frase se refiere a la creencia de que las palabras tienen un poder creativo. Bueno, pero la Biblia nos enseña que en vez de que estemos en control de los acontecimientos y circunstancias de nuestra vida, Dios es quien tiene el control. Por eso estamos hablando de la prosperidad bajo el control de Dios. Precisamente estamos escuchando este programa, La Prosperidad bajo el control de Dios. Búsquenos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas: Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, le recordamos a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa titulado La Prosperidad bajo el control de Dios, cualquier otro de esta serie con el tema de la prosperidad o cualquier otro de los programas Visión 2020 en el siguiente sitio: programavision2020.blogspot.mx. Doctor, interesante lo que veíamos justamente antes del corte. La Biblia enseña que en vez de que nosotros estemos en control de los acontecimientos y circunstancias de nuestra vida, Dios es el que tiene el control. Fíjate, allá en Santiago 4 es un pasaje increíble. Versículos 13 al 16 dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, y aquí está la clave: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Fíjate, está hablando de la soberbia cuando tratamos nosotros de controlar las circunstancias. Toda jactancia semejante es mala. Así lo dice claramente Santiago 4, del versículo 13 al 16. La teología de la prosperidad enseña que lo que nosotros decimos determina lo que nos sucede. Y esto es algo muy interesante. Que lo que decimos determina lo que nos sucede. Que si nuestra confesión expresa algo de forma positiva, entonces van a ocurrirnos cosas positivas. Sin embargo, ya veíamos en un programa anterior, animamos a nuestros amigos a que lo busquen, llamado La Prosperidad y Nuestras Palabras, como, aunque es deseable siempre tener
pues en los labios palabra de Dios y cosas que ciertamente enriquezcan. Encontramos el ejemplo de muchos personajes bíblicos, incluido el apóstol Pablo, incluido Elías, incluido el propio Señor Jesucristo, que llegaron a decir cosas que no son en lo absoluto positivas y sin embargo esto de ninguna manera condenó sus vidas. Así es. Y fíjate, la Biblia nos enseña claramente que todos vamos a pasar por pruebas y cuando vengan esas pruebas, porque nadie está exento, debemos depender de Dios en todas las cosas. Y aquí entra el pasaje que escuchamos al principio del programa. ¿Qué nos dice 1 Pedro? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, de que vamos a padecer porque es la voluntad de Dios que padezcamos. No es un accidente. Cuando pasamos por esos valles de sombra de muerte, tienen un objetivo, un propósito muy grande. ¿Y cuál es? Conocer a Dios en una nueva dimensión, crecer en la fe, madurar. Y por eso pasamos todos por esas pruebas. A mí me gusta comentar esto. Normalmente hemos experimentado lo que significa, por ejemplo, pedir un trabajo, tener una entrevista en un empleo, hacer un currículum vitae o un resumen o hoja de vida, como le llaman en algunos lugares. Y normalmente ahí ponemos pues, lo más destacado, nuestros logros, las cosas que hemos terminado. Increíblemente, lo que más ha beneficiado nuestro carácter, muchas de las veces, es algo que nunca pondríamos en un currículum o en una hoja de vida. Esos valles, esos momentos en los que nos quedamos sin empleo o que reprobamos en la escuela o las cosas más difíciles que no vienen ahí, son las que más han forjado nuestro carácter y nos han hecho semejantes a Jesús. Fíjate que otra idea que tienen estos que propagan la teología de la prosperidad, que enseñan que la capacidad de Dios para bendecirnos depende de nuestra fe y que sin fe nuestra, o sea, si no tenemos fe, Dios es incapaz de actuar. Ahí hay un aspecto muy interesante porque la Biblia enseña que Dios tiene todo el poder para actuar a nuestro favor. Por ejemplo, Dios puede resucitar un muerto no ejerce fe, sin importar cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer. Mateo capítulo 5, versículo 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y fíjate, y en Romanos 9, 15 y 16, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, y aquí está la clave, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí es donde se convierte esta teología en una gran carga para aquellos que no están recibiendo lo que están pidiendo. Se les acusa de no tener fe. No solo una carga, sino que también perjudica a la persona, la deprime, se siente desanimada totalmente. ¿Y qué sucede? Que la persona no crece en la fe. Pero cuando vemos el lado de Dios, porque estamos hablando de la prosperidad bajo el control de Dios, cuando lo vemos nos anima, nos ayuda a crecer en la fe, nos ayuda a madurar y sobre todo a conocer a Dios en una nueva dimensión. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.